Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de arte griego. Alrededor de un milenio antes de Cristo, el arte que se había creado en Creta va a ser copiado en la Grecia continental. Es en este momento cuando penetran las tribus indoeuropeas en la península griega. Estas tribus van a imponer su estilo, que es más rígido, con una gran simplicidad de líneas. Algo de este amor a la sencillez y a las líneas claras se introdujo en el estilo que se va a imponer en este momento. Un estilo que todavía hoy pervive en gran parte de nuestras ciudades. Estos primeros templos fueron realizados en madera. No fue hasta el año 600 a.C. cuando los griegos van a comenzar a realizar estos templos en piedra. Al traspasar los elementos propios de los templos anteriores, vamos a ver cómo todavía hoy en la piedra perviven algunos elementos de estos primitivos templos en madera. Un ejemplo lo tenemos en lo que era la terminación de aquellas vigas de madera en lo que hoy conocemos como triglifos, que son unos elementos que nos muestran tres hendiduras. ¿Qué quiere decir triglifo? Triglifo quiere decir tres cortes, por eso vemos cómo aparecen estos tres cortes dentro de estos elementos que conocemos como triglifos. Cuando nos encontramos ante un templo griego, nos damos cuenta de que son obras hechas por humanos y para seres humanos, a diferencia de lo que veíamos con el arte egipcio. ¿Por qué? Porque sobre esta civilización no van a pesar esas divinidades que nos encontramos en el mundo egipcio. Aunque plagada de mitos o simplemente legendaria, la guerra de Troya va a ser fundamental en la civilización griega, puesto que va a significar la crisis de las culturas prehelénicas. La expedición de la guerra de Troya va a significar un éxito rotundo. Sin embargo, los monarcas que formaron parte de esta guerra legendaria pronto van a caer en desgracia. Por lo tanto, vamos a ver cómo únicamente conocemos los nombres de los monarcas que participaron en esta guerra de Troya y sus sucesores. Las tribus griegas van a asentarse en pequeñas ciudades-estado en las costas. Esto va a hacer que sean unas polis, que es lo que quiere significar esta palabra, ciudad. Pues como les decía, estas polis van a buscar el comercio. Entre estas va a haber una ciudad-estado que va a destacar sobre todas las demás. Va a ser Atenas. En Atenas va a ser donde se va a producir realmente esa revolución cultural que va a suponer el hito que deja el mundo griego en nuestra cultura. Hemos hablado antes del nacimiento de los templos griegos. En escultura, cuando los griegos comienzan a utilizar la piedra, van a partir del punto donde estaban los egipcios. Pero la mayor libertad que van a tener los escultores griegos va a hacer que se interesen por evolucionar. No van a partir, como decíamos en Grecia, de un orden establecido, un orden inamovible que se va a prolongar durante 3000 años, sino que van a ir evolucionando. Los elementos de evolución que van a descubrir los talleres van a ser copiados por otros talleres y a su vez mejorados, y esta mejora va a ser tomada de nuevo por otro taller y así sucesivamente, de tal forma que vemos cómo la sociedad del mundo griego es una sociedad que va a evolucionar, va a ser una sociedad muy activa en ese sentido y sobre todo en el mundo del arte. En cuanto a la pintura, lo único que podemos saber de la pintura griega es lo que nos han transmitido los escritores de la época, puesto que no se ha conservado ningún resto pictórico. Únicamente podríamos hacernos una idea de cómo era esta pintura griega a través de las pinturas que tenían los vasos y vasijas, las cerámicas griegas. Vamos a tomar como modelo una cerámica en la que, siguiendo a Homero, aparecen Aquiles y Aias jugando a los dados. En este vaso todavía nos encontramos en la representación del rostro de perfil con los ojos de frente, es decir, aparece representado al modo egipcio. Pero vamos a ver cómo la representación del cuerpo ya ha cambiado, de tal modo que incluso podemos encontrarnos un pie visto de frente, es decir, estamos viendo un incipiente escorzo, estamos viendo esa representación, esa búsqueda de la realidad, de la profundidad. ¿Por qué ocurre esto? Los griegos van a darse cuenta
de que no todo lo que hay en la realidad debe de ser representado. Van a buscar unas fórmulas más realistas. Por eso se va dejando atrás la forma de representar del mundo egipcio y se van a tomar otros modelos diferentes. Pero dentro del mundo griego vamos a distinguir también varios periodos. En primer lugar, tenemos el periodo arcaico, que se produce en el siglo VI a.C. Aproximadamente tendríamos un primer periodo arcaico entre el 600 y el 540 a.C. En este momento vamos a ver cómo la arquitectura dórica se va a petrificar, se va a convertir en una arquitectura en piedra frente a estos primitivos templos de madera que habíamos comentado con anterioridad. También en este momento vamos a ver cómo van a triunfar las pinturas de figuras negras típicas de la cerámica ateniense. Durante esta época también vamos a asistir al surgimiento del arte jónico, una nueva arquitectura y escultura también que va a surgir con gran fuerza. Finalmente, este periodo va a concluir en el momento en el que se va a producir una gran expansión jonia. Por un lado, una expansión ante el peligro de la invasión persa y por otro lado también se va a producir una expansión cultural. La gran revolución del arte griego se va a producir en un momento clave de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque va a ser el momento en el que estos habitantes de las polis griegas se van a preguntar por la naturaleza de las cosas. Van a observar la naturaleza, de tal manera que vamos a ver el inicio del método científico. Pero también la filosofía griega, fundamental en la formación de nuestra cultura, va a surgir en este mismo periodo. La revolución en el arte, vamos a ver cómo se produce en un momento en el que, si bien los artistas, o lo que hoy denominamos artistas, eran considerados artesanos y por lo tanto no estaban entre las clases más importantes de la ciudad, sí que es verdad que la democracia, especialmente la ateniense, va a permitir a estos artesanos que trabajaban con sus manos y por lo tanto eran menospreciados. Esto va a ser fundamental a lo largo de toda la historia del arte. Aunque hoy en día tenemos considerados a los artistas como tales, va a ser un logro que les va a costar muchos años alcanzar. ¿Por qué? Porque en un principio eran considerados artesanos. El trabajo manual se veía en cierta forma con desprecio. El escultor, el pintor, el arquitecto o el cantero tenían que realizar sus obras con las manos y por lo tanto formaban parte de un estrato social inferior. ¿Qué ocurre en Atenas? En Atenas todos los ciudadanos podían formar parte de las decisiones que se tomaban en la ciudad. Por lo tanto, eran en ese sentido mucho más influyentes de lo que podía haber sido un artesano egipcio. Hay un año fundamental en el que podemos hacer una división entre el arcaísmo y el clasicismo. Este año va a ser el 480. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en ese momento? Pues el rey persa Jerjes, para vengarse de lo que había supuesto la derrota 10 años antes, en el 490, de Maratón, invade la ciudad de Atenas, destruyendo parte de sus edificios. Al ser vencido por los griegos, va a producirse una reconstrucción de esta acrópolis que va a dirigir un personaje fundamental en la historia del arte y en la historia de la civilización griega, que va a ser la figura de Pericles. Pericles decide reconstruir la Acrópolis tras esta destrucción que se había producido en el 480. Pericles va a tratar a los artistas como iguales. Va a haber dos figuras que van a llevar a cabo este proyecto. Son, por un lado, Fidias, escultor, y por otro lado, Ictino, arquitecto. Desconocemos las obras fundamentales que realiza Fidias, pero tenemos que pensar en la función que van a tener estas obras. Muchas veces olvidamos que los dioses que esculpe Fidias van a ser unos ídolos a los que los ciudadanos se van a acercar como si se acercasen a la divinidad. Es decir, van a pedir su favor, van a que les escuchen y por lo tanto tienen una función práctica. Hoy, cuando paseamos ante una galería de esculturas clásicas, con facilidad olvidamos esta función para la que habían sido realizadas.
Además, nos encontramos ante copias realizadas en época posterior, normalmente en época romana, que servían únicamente para decorar fundamentalmente jardines o termas, etc. Por lo tanto, ya la función para la que originalmente se había concebido estas esculturas se había perdido. Es decir, no podemos hacernos tampoco una idea de la grandiosidad que pudieron alcanzar sobre todo estas grandes esculturas que realiza Fidias. Aunque hemos tomado como referencia ese año 480, ya desde el año 500 se había producido un cambio en el arte. Podríamos analizar el primer periodo severo, que es como se conoce al arte que se produce en torno a esta época, como parte ya del clasicismo griego. Ya los historiadores antiguos distinguían entre lo que es el periodo arcaico y el periodo clásico. El periodo clásico lo veían como el propio de su civilización, de su cultura, mientras que el arte arcaico lo veían como algo lejano, como algo primitivo. A la Segunda Guerra Médica le va a seguir un periodo de crisis económica y artística. Pero que pronto, a través de las escuelas de los maestros de época severa, va a producirse esta revolución cultural y artística que conocemos como el clasicismo. En el año 431 se va a producir el final de esos 50 años de paz relativa que se va a producir en toda Grecia, dando fin a esa liga de Delos, a esa hegemonía que había empezado con Cimón para prolongarse durante el periodo de Pericles. Tras la muerte de Pericles en el 429 se va a producir un cambio fundamental, puesto que el clasicismo que hemos visto que había triunfado en el arte, que se basaba sobre todo en las proporciones y en la matemática, va a cambiar por la opinión de los sofistas que veían en el arte un placer para el espectador, un deleite de esos sentidos del espectador. Se va a pasar de ese ideal clásico de proporción, de matemática, etc., a otro tipo de ideal más estético promulgado por los sofistas. Y así nos vamos a encontrar ante la segunda fase del clasicismo o el clasicismo del siglo IV. ¿Qué va a ocurrir en este momento? En el año 404, tras la capitulación de Atenas, toda Grecia se va a ver sumida en la miseria. Esto se va a producir como consecuencia de la dominación espartana. Va a ser en el año 377 cuando Atenas cree una nueva liga que le va a devolver la hegemonía en el Egeo. Pronto va a surgir fuera de Atenas una nueva relación entre los políticos y el arte. Va a ser la relación que van a tener de propaganda política los gobernantes macedonios como Filipo II y sobre todo su hijo Alejandro Magno. Macedonia era considerada por los griegos como una región extranjera. Únicamente podían participar en las Olimpiadas sus monarcas. ¿Por qué? Porque se les consideraba descendientes de Heracles. Filipo II no podía permitir esta situación, puesto que estaba dispuesto a invadir toda Grecia. Para ello, quería mostrarse como un campeón del helenismo y lo que hizo fue dotar de cierto barniz cultural a su corte y a su figura propia. Para ello, va a nombrar a Aristóteles como preceptor de su heredero, de Alejandro, del que luego va a ser el futuro Alejandro Magno, y por otro lado va a reunir en su corte a diferentes literatos, artistas, clasicistas, para dotarse de alguna forma de ese sustrato cultural necesario para que le viesen como un personaje griego, ¿no?, dentro de esta cultura. Por otro lado, va a rodearse de una serie de artistas para que magnificasen de alguna manera el clasicismo dentro de su corte y le dotasen de esa propaganda que va a ser la función que va a tener el arte en el periodo de estos reyes macedonios. Dentro de este carácter del arte como propaganda de estos monarcas, vamos a ver cómo Alejandro Magno solo va a permitir que le retrate en pintura a Apeles. Apeles va a crear todo tipo de iconografías que reflejasen la magnificencia de este monarca. En lo que refiere a la escultura, va a ser Lisipo
el que va a crear también todos los retratos de Alejandro Magno. Y vamos a ver cómo Alejandro va a cuidar mucho su figura propia para darse también propaganda, para darse publicidad. Vemos cómo algo nos puede parecer a nosotros cercano, ya se producía en la época de Alejandro Magno. Al morir el joven rey en Babilonia, muy rápidamente se va a difundir su iconografía. Así nos encontramos el mosaico que realizó Filóxeno de Eretria, en el que vemos escorzos, movimientos en los que se ensalza el momento de la batalla, el momento de acción de Alejandro Magno. Va a ser también en la época de Alejandro Magno cuando se desarrolla el género del retrato tal y como lo conocemos hoy en día. Es decir, intentando mostrar la psicología, los movimientos del alma del retratado. También va a ser en esta época cuando se abandone los estilos dórico y jónico y va a ser el corintio el que va a surgir con más fuerza. Va a ser este estilo más grandioso y más lujoso el que se vaya a utilizar también en las nuevas ciudades helenísticas. Es decir, va a comenzar un nuevo periodo también dentro de la historia de la arquitectura. El helenismo va a ser el arte que se desarrolla por parte de los sucesores de Alejandro Magno, que fueron sus generales que se repartieron las diferentes regiones del imperio. También en este periodo, las clases altas quieren dotarse de originales, de obras de arte, va a surgir este nuevo coleccionismo y cuando estas clases no podían permitirse un original, van a encargar copias. Por eso también en este momento van a surgir las copias de las grandes obras de arte. Nos volvemos a ver en un próximo vídeo. Si aún no te has suscrito a mi canal, no te olvides de hacerlo y pincha la campanita para recibir nuevas notificaciones. Si quieres tener más información sobre historia del arte, puedes consultar mi web www.vitruvioarte.com.